Actividad cuestionario. Vamos a ver cómo implementar una prueba virtual en nuestro curso de Moodle. Para ello vamos a irnos a nuestro curso. Hay dos formas de crear el cuestionario. Sin embargo, voy a recomendar la siguiente. Antes de generar la actividad cuestionario, es decir, crear la prueba virtual, vamos a crear primero las preguntas. Para ello nos vamos aquí al engranaje del curso. Fíjense a esta opción de las opciones. Al final tenemos la opción más. Ingresamos ahí y con ello nos va a llevar a este menú donde encontramos el banco de preguntas. ¿Por qué es importante primero crear el banco de preguntas o las preguntas? Porque estas preguntas se pueden reutilizar en diferentes cuestionarios que implementemos en el curso. Si nosotros creamos las preguntas desde el cuestionario, esas preguntas están ligadas a ese cuestionario y tendríamos que exportarlas a otra categoría para poder reutilizarlas, lo que significa hacer más procesos. Es mejor entonces primero crear las preguntas. Y además que en un banco de preguntas podemos crear 20 preguntas y luego solo utilizar 5, indicando al sistema para que seleccione al azar, ¿no? Para crear el banco de preguntas, ahí tenemos 4 categorías. Vamos a utilizar las dos primeras. La primera es para crear preguntas, la segunda es para crear las categorías, que son conjuntos de preguntas, y luego tenemos 2 opciones más para exportar las preguntas o importarlas. Nos vamos primero a categorías. Ahí vamos a ver que ya en el curso tenemos creadas varias categorías. Como pueden ver en este curso de gramática y normativa, hay ahí la categoría concordancia, diagnóstico, gerundio, normativa, etc. Hay varias categorías ya creadas. En cada una de ellas, entre paréntesis, indica la cantidad de preguntas que tiene. 10 preguntas en concordancia, 6 preguntas en enlaces y cohesión, 14 preguntas en normativa, 20 preguntas en recapitulación, ¿no? Entonces ahí nos indica cuántas preguntas hay en cada categoría. Para crear estas categorías nos vamos a finalizar de la página y ahí en donde dice añadir categoría podemos crear nueva categoría. Y la ubicamos, podemos ubicarla dentro de una de las categorías o en el curso, ¿no? En la parte superior del curso. Voy a agregarlas, por ejemplo, dentro de enlaces cohesión, ¿no? Entonces ahí le voy a hacer un clic en el botón añadir categoría y vamos a ver que la categoría se ha creado justo dentro de la categoría enlaces cohesión. Ahí está la nueva categoría, ¿no? No tiene ninguna pregunta, pero de esa manera podemos crear cuantas categorías necesitemos para organizar todas nuestras preguntas. Esto nos va a ayudar bastante, sobre todo cuando utilicemos preguntas al azar. En este caso yo voy a hacer un clic en este botoncito para eliminar la categoría y listo, ya está eliminada. Una vez que hemos creado las categorías, nos vamos aquí a la sección de preguntas y ahí vamos a poder crear las preguntas con el botón crear una nueva pregunta. Pero primero nos ubicamos en alguna de las categorías. Por ejemplo, voy a crear dentro de normativa, ¿no? Dentro de la categoría normativa ya tengo aquí 14 preguntas. Aquí pueden ver, ahí están las 14 preguntas que tenemos y puedo seguir agregando más preguntas. Haciendo clic en este botón voy a poder seleccionar de los 14 tipos de preguntas que tenemos para crear, entre ellas opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, ensayo, arrastrar y soltar. Bueno, 14 tipos de preguntas. Eso lo veremos ya en otros videos, cómo generar cada una de estas preguntas, porque cada una de ellas tiene una forma diferente, ¿no? Agregamos las preguntas y listo. Con esto ya estaríamos listos para poder crear nuestra prueba virtual. Voy a regresar en este caso al curso. Y ahora sí, en la semana número 1 voy a crear mi prueba virtual o cuestionario. Hacemos un clic en añadir una actividad o recurso y seleccionamos cuestionario. Damos en agregar y vamos a configurar. Vamos a ponerle nombre, por ejemplo, prueba virtual 1. Acá podemos colocar una descripción o algunas indicaciones y luego vendría la temporalización. Por ejemplo, voy a habilitar el tiempo para que se abra este cuestionario a las 10 de la mañana y se cierre a las 14 horas o 2 de la tarde. Eso significa que el estudiante va a tener 6 horas para poder rendir el examen, o mejor dicho, en ese lapso de 6 horas podría rendir el examen, pero le va a durar solamente 20 minutos. Y le colocamos en el límite de tiempo 20 minutos. ¿Qué significa esto? Significa que
Si nosotros vemos acá, el examen está abierto desde las 10 hasta las 14 horas. Si el estudiante ingresa a las 10 de la mañana, a las 10:20 el examen se le va a cerrar porque solo tiene 20 minutos. Si el estudiante ingresa a las 12:20 el examen se cierra. Ya no va a poder rendir el examen, ¿no? Si el estudiante ingresa a 12:40, a la 1 de la tarde el examen se cierra por la duración de 20 minutos. Pero si el estudiante ingresa a la 1:50, como el examen se cierra a las 2 de la tarde, solamente va a poder rendir 10 minutos, ya que a las 2 de la tarde, indefectiblemente, el examen se estaría cerrando, ¿no? Entonces, para eso sirve esta configuración. Desde qué momento se abre el cuestionario para el estudiante y hasta qué momento puede rendir, y el límite de tiempo para que pueda rendir el examen. Siempre es bueno dejar esta opción que el envío se realice automáticamente, ¿no? Luego vamos a ver la calificación. Lo podemos ubicar en una categoría, en la permanente 1, colocarle una calificación para aprobar y solamente brindarle un intento. Aunque podemos brindar varios intentos, si colocamos varios intentos, entonces podemos establecer que la calificación, por ejemplo, de 2 intentos sea el promedio, ¿no? Pero lo normal es darle simplemente un solo intento. Luego vamos a configurar el esquema. En el caso del esquema, para cada página una sola pregunta, o podríamos escoger 2, 3 o varias preguntas. Si escogemos como está acá cada pregunta, en el examen vamos a ver que en una página solamente muestra una pregunta, ¿no? Si hubiéramos configurado 2, acá aparecería la pregunta 2 y la pregunta 3, y así sucesivamente. Luego también tenemos el método de navegación, que en este caso es un método de navegación libre, lo que significa que el estudiante podría saltar de la pregunta 2 a la pregunta 5, de la pregunta 5 a la pregunta 1, luego a la 4 y así. Ir a cualquier pregunta para resolver. Si yo le cambio el método de navegación a secuencial, el estudiante va de la pregunta 1 a la 2, de la 2 va a ir a la 3, haciendo clic en siguiente o acá también a la 3. Y de la 3 ya no puede regresar a la 2 o a la 1, sino que tiene que ir siempre de manera secuencial, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5. No tengo opción para poder regresar, ¿no? Esa es la forma de navegación secuencial. En cuanto al comportamiento de las preguntas, es bueno siempre que estén ordenar al azar las respuestas. Eso significa que estas alternativas de acá nunca van a aparecer en el mismo orden. A cada estudiante le va a mostrar con un orden diferente. Y la retroalimentación diferida. ¿Qué significa esto? Significa que durante el intento el estudiante no va a poder ver si la pregunta la marcó bien, o sea, si fue correcta o incorrecta, no va a poder sus puntos ni las retroalimentaciones. No tiene información sobre si contestó bien o no. Esto es importante para que no pueda plagiar, para que no pueda pasar las respuestas a sus compañeros, ¿no? Entonces, retroalimentación diferida significa que esta retroalimentación aparecerá después de que el estudiante haya terminado todo el cuestionario, todo el primer intento. Estos dos grupos de opciones son inmediatamente después de cada intento. Si yo tuviera 2 o 3 intentos, después de cada intento podría ver, lo cual no es bueno, porque un estudiante que rindió, por ejemplo, a las 12:40, podría pasarle las preguntas al estudiante que va a rendir a la 1 o a las 2 de la tarde, ¿no? O 1:30. Entonces es bueno desmarcar este grupo de opciones para que los estudiantes no puedan visualizar nada. Lo mismo también más tarde, mientras el cuestionario esté aún abierto. Si tenía, por ejemplo, un solo intento, o digamos 2, y ya terminó los 2 y todavía tiene tiempo, podría pasar las preguntas, ¿no? Entonces es bueno desmarcar también este grupo de opciones y dejar solamente este después de cerrar el cuestionario, es decir, después de las 2 de la tarde, que es cuando se cierra el cuestionario de acuerdo a lo que he configurado. Recién los estudiantes van a poder ver el intento, o sea, su examen con marcadas las preguntas que acertó correctamente o que falló, los puntos que obtuvo y las retroalimentaciones, ¿no? Es bueno dejar solamente estas opciones para que el estudiante vea después de cerrar el cuestionario sus calificaciones. Luego tenemos aquí la apariencia para que muestre la imagen del estudiante, no es tan importante. Los decimales, que por defecto siempre debe estar en 2. Si tuviéramos varios intentos, podemos aplicar algún tipo de restricción a partir del segundo intento, lo cual no siempre se utiliza.
y ya las demás opciones son generales. Entonces de esa manera he configurado el cuestionario. Esta es la configuración del cuestionario. Voy a guardar cambios y mostrar, y ahora recién voy a agregar las preguntas. O sea, primero hemos configurado el comportamiento y ahora agregamos las preguntas. Para ello nos vamos a esta opción que dice editar cuestionario, sea desde este botón o desde el engranaje también vamos a encontrar editar cuestionario. O sea, por cualquiera de las dos opciones ingresamos y vamos a empezar a agregar. Fíjense que la calificación máxima está sobre 20, no tengo ninguna pregunta, y acá en este botoncito vamos a empezar a agregar las preguntas. Existen tres formas de agregar. Podemos agregar una nueva pregunta, insisto. Claro, acá crearía las preguntas desde el cuestionario, pero estas preguntas estarían ligadas solo a este cuestionario y tendría que exportarlas para poder reutilizarlas. Entonces no voy a utilizar esta opción. La segunda es del banco de preguntas. Como ya he creado previamente las preguntas, yo puedo hacer un clic ahí y agregar las preguntas, ¿no? Puedo seleccionar primero la categoría, por ejemplo la categoría normativa. Ahí teníamos 14 preguntas y puedo escoger de acá la primera y la segunda pregunta. Y luego le digo añadir. Con eso estoy añadiendo estas dos preguntas. He añadido dos preguntas a mi cuestionario. Mi cuestionario tiene dos preguntas. Cada una de ellas tiene también un puntaje predefinido, 0,5 o 10 puntos, que lo puedo modificar haciéndole un clic en el lapicito. Podría modificar ahí el puntaje, ¿no? A un punto, por ejemplo, ¿ya? Y así podría seguir agregando, pero en este caso estas preguntas van a aparecer a todos los estudiantes. Como les decía, yo podría agregar también, puedo eliminar estas preguntas, pero voy a agregar al finalizar preguntas aleatorias. Por ejemplo, ¿no? Me voy a ir a la categoría concordancia, y de estas 10 preguntas que hay en esta categoría, le voy a decir que agregue solamente 5 preguntas al azar. Esto va a hacer de que en el cuestionario al estudiante le aparece, a todos los estudiantes, estas dos primeras preguntas van a ser las mismas para todos. Sin embargo, estas 5 preguntas que vienen a continuación, al ser aleatorias, no van a ser las mismas preguntas para todos los estudiantes. A alguno le tocará la pregunta 1, 5, 7, 8, 9, a otro le tocará la pregunta 2, 3, 7, 8 y así. Son preguntas aleatorias, de tal manera que se les hace más difícil a los estudiantes poder copiarse las respuestas, ¿no? Entonces, una vez que hemos agregado todas las preguntas, establecemos los puntajes. No necesariamente tienen que sumar 20, el sistema los pondera automáticamente, pero para una mayor transparencia, a veces, para que los estudiantes puedan entender, podría ser que los puntajes también sumen 20 puntos, ¿no? Para la calificación final. Y con eso el examen ya estaría configurado. Si yo regreso a la prueba virtual, tengo en el engranaje varias opciones, como por ejemplo la vista previa del cuestionario. O sea, puedo visualizar cómo ha quedado. También puedo desde aquí editar las preguntas. Fíjense, comenzar el intento, y ahí veo 2 preguntas fijas y 5 preguntas aleatorias. Puedo también aquí, una vez de que haya terminado el examen, en el engranaje podemos ver los resultados. Y aquí va a aparecer una lista con todos los nombres de los estudiantes, el puntaje total del cuestionario y el puntaje parcial de cada una de las preguntas. Y con esto ya estaría configurado mi cuestionario.